Esta semana ha sido una semana de ecos y consecuencias, de manifestaciones, de protestas, de denuncias, de adhesiones a lo ocurrido en París. Me refiero de adhesiones a las víctimas de lo ocurrido en París la semana pasada, el atentado islamista contra la revista Charlie Hebdo y los asesinatos de los rehenes en el supermercado judío. Y dentro de esta lógica muestra de simpatía mundial o casi mundial, algunos han querido aprovechar para justificar, reivindicar el derecho a la blasfemia, incluso llegando a decir que ese derecho a la blasfemia es esencial para la buena marcha de una sociedad democrática. Por supuesto, yo ya dije la semana pasada que no estaba en absoluto de acuerdo con ello, que condenaba, y lo vuelvo a reiterar, totalmente los asesinatos y el atentado contra una revista y la muerte de un buen número de personas, pero que yo no me sentía identificado con esa revista y que no estaba de acuerdo con lo que esa revista hacía. Pero es que esta semana ha sido el propio Papa Francisco el que lo ha dicho. Afortunadamente tengo la suerte de poder estar en sintonía con el Santo Padre. Mientras volaba desde Sri Lanka a Filipinas, en la tradicional rueda de prensa informal con los periodistas que le acompañan en el avión papal, a pregunta de un compañero, él dice claramente, la violencia, la respuesta violenta está mal. Pero pone un ejemplo, dice, si incluso un amigo mío insulta a mi madre, agrede a mi madre, tiene que esperar que yo no me quede callado y que no me quede tranquilo, que algo le va a pasar. No se puede, dice el Papa, no se puede jugar, ofender a la religión de los demás. La religión, la libertad religiosa, es un derecho tan sagrado como el derecho de la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión tiene que tener un límite, y ese límite es el derecho del otro, en este caso, la libertad religiosa. Repito, estoy feliz de haberme anticipado a las palabras del Papa y de estar en completa sintonía con él. Ahora bien, no sé si era la intención del Santo Padre decir esto o no, pero a mí cuando leí el texto de sus declaraciones, cuando él afirma no se puede jugar con la religión de los demás, repito, no sé si esto que voy a decir era la intención del Santo Padre, ahí me pareció entender que en realidad lo que estaba diciendo, lo que quería decir era que vivimos ante dos religiones en lucha. Cuando hablamos de religiones en lucha, pensamos lo que están sufriendo los cristianos, por ejemplo, a mano de los musulmanes radicales en Irak, en Siria, o en África, o incluso en la propia Sri Lanka, Ceilán, que acaba de visitar el pontífice, lo que están sufriendo a mano de los budistas. Pensamos siempre en ese tipo de religiones, islam, cristianismo, budismo. Yo creo que hoy hay que decir que existe otra religión, y esa religión es una religión agresiva. No digo que todos los que militan en esa religión sean violentos y agresivos, pero sí muchos. Estoy hablando del laicismo. El laicismo hoy es una religión, y es una religión sostenida, participada, defendida, creída por muchos, no todos, pero sí por muchos que son realmente agresivos, que es una religión que tiene su Dios, el laicismo. Es un Dios al cual se le ofrecen sacrificios humanos. ¿Qué otra cosa son sino los niños asesinados con el aborto? Es una religión que tiene sus sacerdotes, sus pontífices, los políticos laicistas, los periodistas laicistas, los filósofos, es decir, los comunicadores. Tiene sus templos, esos medios de comunicación y sobre todo determinados programas donde se honra a esa religión. Tiene sus policías, esos que están siempre pendientes para poner una denuncia contra un sacerdote, contra incluso otro compañero del gremio que no comulga con la ideología de género, por ejemplo. Es decir, hoy el laicismo se ha convertido en una religión. Y lo que ha sucedido en París ha sido la lucha entre dos religiones, o entre los miembros, mejor dicho, de dos religiones fanáticos, miembros fanáticos de dos religiones. Desde luego, mucho más fanáticos los islamistas. No hay justificación ninguna. Repito, insisto, no hay justificación ninguna a lo que han hecho los islamistas en París. Ninguna. Lo que había hecho Charlie Hebdo, la revista y sus dibujantes, satirizando el Corán, Mahoma y el Islam, no justifica de ninguna manera lo que ha sucedido. Pero el hecho de que los periodistas que hayan sido víctimas
no significa que sean completamente inocentes. Estamos ante dos fanatismos. El fanatismo de una religión que es el laicismo y el fanatismo de una religión que es el islam. Y en la lucha entre esos dos fanatismos han pagado las consecuencias los del fanatismo laicista. Yo creo que lo que tenemos que hacer, como dice el Papa, es respetar la religión del otro. Es decir, tú eres laicista, pero no tienes por qué insultar a la religión del otro. Si tú no tienes fe, pero ¿por qué tienes que meterte y burlarte de la religión del otro? El otro igual, por supuesto, no tiene por qué atacarte a ti, ni por supuesto, ni mucho menos, tampoco tiene por qué burlarse de ti. La verdad es que en el choque entre estas dos religiones, nosotros los cristianos estamos en medio. Recibimos agresiones de unos y de otros, a veces violentas, repito, Irak, Siria, Nigeria, Centroáfrica, y otras veces de burla, de sátira, de desprecio, de acoso, de persecución. Menos mal que somos seguidores de Jesucristo, que nos enseña, y no hay que olvidarlo nunca, nos enseña a poner la otra mejilla, nos enseña a no devolver mal por mal y nos enseña a amar al enemigo, a hacer el bien al que nos ha hecho el mal. Pero eso no significa que no seamos víctimas de dos fanáticos, de dos fanatismos, unos que se burlan, que ofenden, que agreden, pensando que la libertad de expresión les da derecho a eso, olvidando que los derechos, cualquier derecho, está siempre limitado por el derecho del otro, que nunca los derechos son tan absolutos que tú puedes hacer lo que quieras conculcando y pisoteando los derechos del otro, y los otros nos agreden, repito, en tantos sitios llevándonos al martirio. Somos cristianos, demostramos, como ha dicho el Papa Francisco, que de verdad respetamos los derechos humanos y que somos seguidores de Jesucristo. Insisto, eso no quita para que ellos, ambos, aunque con grados distintos, estén haciendo las cosas mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.